Queridos hermanos y hermanas, le damos la bienvenida para que podamos entrar nuevamente a otro capítulo más del libro La Economía de Dios. Y queremos darle también la bienvenida a nuestros hermanos que estarán compartiendo hoy con nosotros. Es nuestro hermano Rigoberto Rodríguez. Buenas noches, hermano. Y también está nuestro hermano Billy Rosas. Gusto tenerlos para entrar nuevamente a estas riquezas. En esta noche vamos a entrar al capítulo 3, el cual lleva por título El lugar donde reside el Espíritu Divino. Y como introducción queremos recordarles, hermanos, que la economía de Dios no es un asunto de finanzas, sino que es el plan que Dios tiene para llevar a cabo su propósito. Y el propósito es que Él se quiere dispensar en cada uno de nosotros. Él quiere llenarnos con sus riquezas. Él quiere impartirse en nosotros, pero ¿dónde? ¿Dónde recibimos todas estas riquezas? ¿Dónde Él se está impartiendo? ¿En qué parte del ser humano se está impartiendo en cada uno de nosotros? Esto es lo que vamos a ver hoy. El primer punto que queremos tocar en esta noche es el lugar donde reside este Espíritu Divino. ¿Dónde reside este Espíritu Divino? Por favor, hermano Rigo, ¿nos puede ayudar con este punto, por favor? Claro que sí, hermanos. Este asunto, hermanos, de el lugar donde reside el Espíritu Divino es importante porque si no sabemos dónde reside una persona, pues es difícil encontrarla, ¿verdad? De ahí, hermanos, que la importancia de saber dónde reside Dios, y hemos preparado aquí algunos versículos, hermanos, que para que ustedes los puedan notar, y vamos a compartirlos también en pantalla. Y aquí tenemos los dos espíritus. Acuérdense que en la Biblia no solo menciona el Espíritu de Dios, sino también menciona el espíritu humano, y de hecho la Biblia le da mucho énfasis también a nuestro espíritu humano. Y el primer versículo, hermanos, que quiero leer aquí es Juan 3:6. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Note que aquí tiene dos espíritus. El primer espíritu está con E mayúscula y se refiere al Espíritu Santo. Y tenemos el segundo espíritu escrito con E minúscula y se refiere al espíritu humano. Así que el espíritu humano nace del Espíritu Santo una vez que entró en él. El segundo versículo que nos muestran estos dos espíritus está en Juan 4:24. Dios es espíritu. Otra vez espíritu está aquí con E mayúscula. Y los que le adoran en espíritu, con E minúscula, y con veracidad es necesario que adoren. Aquí tiene otra vez esta diferencia. La Biblia marca esta diferencia entre el Espíritu Santo y el espíritu humano. El tercer versículo es en Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y aquí usted tiene aquí otra vez dos espíritus, el espíritu con E mayúscula y el espíritu con E minúscula. Y este pronombre nuestro se refiere que yo tengo un espíritu y usted tiene un espíritu. Si logramos ver este asunto de que tenemos un espíritu y que el Espíritu de Dios mora en nuestro espíritu, nuestra vida cristiana, hermanos, será revolucionada y nosotros empezaremos a crecer en la vida del Señor. Y aquí tengo otros versículos, hermanos, para avanzar con este punto. Dice Romanos 8, 9 y 10. Aquí está otra vez los dos espíritus. Dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y aquí tenemos, hermanos, algo importante. Nuestro espíritu es vida.
¿Por qué es vida? Porque el Espíritu de Dios entró a nuestro espíritu y le dio vida. Así que ahora nosotros tenemos un espíritu, ¿verdad? Mezclado. Es decir, el Espíritu de Dios se unió a nuestro espíritu humano. Y tenemos otro versículo aquí importante, ¿verdad? 1 Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor es un solo espíritu. Ahora usted aquí ya no ve dos espíritus, sino que usted ve un solo espíritu. ¿Por qué? Porque el Señor es el espíritu que entró a nuestro espíritu y los dos ahora se mezclaron y ahora son uno. Aquí usted va a encontrar un ejemplo que menciona el hermano Witness Lee de si usted tiene un jugo, le pone naranja y le pone jugo de toronja, ¿verdad? Entonces, cuando usted lo prueba, no sabe si es naranja o es toronja. Entonces, ¿por qué? Porque ya los dos jugos se mezclaron, ¿verdad? Y llegaron a ser un solo jugo. De la misma manera, nuestro espíritu se unió con el espíritu del Señor, ¿verdad? Y ahora los dos son un solo espíritu. Así que es maravilloso, hermanos, de que podamos ver este asunto. Y Pablo en Romanos 1:9, ¿verdad? Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Hermanos, ¿por qué hacemos énfasis en este asunto? ¿Verdad? Bueno, porque es importante, hermanos, que nos demos cuenta de que tenemos un espíritu y que ahora el espíritu reside en nuestro espíritu humano. Y ahora somos un solo espíritu con el Señor. Así que podemos alabarle, podemos adorarle, podemos recibirle, podemos contactarle, podemos disfrutarle, porque ahora somos un solo espíritu con el Señor. Amén. Qué maravilloso, en verdad, qué importante el saber que tenemos este espíritu y que la Biblia nos muestra la traducción espíritu con mayúscula y espíritu con minúscula. Y el que se une al Señor es un solo espíritu con minúscula, es decir, nuestro espíritu con Él, quiere decir que ahora Él es el espíritu y somos uno con Él. Ahora hay una mezcla. Gracias a Dios por esta gran revelación. Pero ahora tenemos algo más. Ya que vemos que Él reside en nuestro espíritu, Él está mezclado en nuestro espíritu, pero hermano Billy, ¿nos puede ayudar a saber dónde podemos localizar este espíritu humano? ¿En dónde está este espíritu, hermano? ¿Nos puede ayudar? Sí, hermanos, justamente esta es la siguiente sección de este capítulo, la economía de Dios, donde nos muestra que finalmente nosotros cuando recibimos al Señor, recibimos todo el paquete completo, recibimos a nuestro Dios triuno. Hemos escuchado que muchas veces preguntamos, ¿no?, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, ¿tú ya recibiste a Cristo? ¿Ya recibiste al Señor? Y muchos respondemos, sí, ya recibí. Y la pregunta es, ¿en dónde lo recibiste? Justamente esta, hermano Osvaldo, esta es la respuesta a la gran pregunta. ¿En dónde reside nuestro Dios cuando entra dentro de nosotros? Este primer versículo que vamos a mostrar, hermanos, es localizando el espíritu humano. Ya hemos visto que el hombre fue hecho de tres partes, ¿no? De cuerpo, alma y espíritu. Y más adelante vamos a detallarlo un poquito más. El primer versículo nos muestra tal cosa. Segunda de Timoteo 4:22 nos dice, Pablo le dice a Timoteo, el Señor esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. El siguiente versículo, hermanos, nos muestra Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, está claro entonces por el primer versículo que leímos en 2 de Timoteo 4:22, que el Señor Espíritu, es decir, el Señor se mezcla con nuestro espíritu. Es decir, esta entidad divina ahora puede entrar en el hombre como el espíritu, mezclándose como el espíritu.
Este es el versículo el segundo versículo que leímos de 4:12, dice que penetra hasta dividir. La versión recobro de la Biblia habla acerca de esta palabra dividir el alma y el espíritu, que en realidad el sentido es divide, es decir, separa, diferencia el espíritu del alma y del espíritu. Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros nos demos cuenta acerca de esta diferencia. El entendimiento que muchos de los cristianos solíamos tener o tenemos en realidad es que el espíritu y el alma es algo pues, muy parecido, igual, pero la realidad es que nosotros necesitamos darnos cuenta que el hombre como tal en la creación de Dios fue hecho con este órgano precisamente para contener a Dios, para tener contacto con Dios, para ser mezclados con Dios. La segunda pregunta que debemos hacernos todos al venir a estos dos versículos de la palabra es una similitud a la que viene el templo en el Antiguo Testamento. La pregunta es, ¿dónde moraba Dios? Todos sabemos que Dios moraba en el templo, ¿cierto? Y la gloria de Dios llenaba el templo. Pero debemos ser muy cuidadosos cuando venimos a la palabra de Dios. Tenemos que ser muy cuidadosos para ver los detalles. La Biblia revela muchos detalles. Dios moraba en el templo, pero ¿dónde moraba, hermanos? Bueno, él moraba en el atrio. Él moraba en el lugar santo. No, la realidad es que él moraba en el lugar santísimo, en la parte más profunda de las tres secciones del templo. Ahí la gloria de Dios residía. Él moraba en el lugar santísimo. Ahora, en estas tres secciones que vamos a ver, en estas tres partes principalmente del templo, fíjense lo que dice ahí. Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Fíjese lo detallado que es la escritura. Este diagrama muestra las tres partes de las que yo les estaba comentando. La parte externa, el atrio, donde se iniciaban los sacrificios, y después el lugar santo, en donde había, en el atrio no solo había el altar, que simboliza la cruz, también estaba el lavacro, ¿no? Donde se lavaba el sacerdote y preparaba la ofrenda, y él avanzaba al lugar santo, el lugar santo donde estaban tres elementos: el pan de la mesa de la proposición, el candelero y el altar de incienso. Pero había una parte más profunda del templo que era el lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? ¿Usted recuerda la descripción en Éxodo? Bueno, pues ahí en el lugar santísimo teníamos el arca del testimonio, cuyo tipo, como ya realidad de esa arca, era Cristo mismo. Dios en Cristo moraba en la parte más profunda del templo. La pregunta otra vez que hacemos es, después de leer 1 Corintios 3:16, pregúntese usted, cuando entra Dios, cuando tú recibes al Señor como tu Salvador, ¿en dónde entra? Muchas veces decimos que en nuestro corazón, pero eso es un poquito superficial inclusive decirlo. A la luz de este versículo en 1 Corintios 3:16, dice que somos el templo de Dios. El siguiente diagrama habla acerca de esto. Miren qué preciosidad de detalles nos revela la Biblia. En 1 Tesalonicenses 5:23 nos dice que el hombre fue hecho en estas tres partes. Vuestro espíritu, vuestra alma y vuestro cuerpo sean guardados e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Soberanamente Dios puso su planeación de este edificio en el hombre. Nuestra parte más profunda, así como el lugar santísimo, es nuestro espíritu. Por eso 1 Timoteo 2:22 dice, el Señor esté con tu espíritu. Y por último, el siguiente versículo, hermanos, Hebreos 10:19, donde dice, así que hermanos, teniendo firme confianza, para entrar a dónde, hermanos, al lugar santísimo, es decir, al entrar en nuestro espíritu. ¿Tú quieres encontrar a Dios? No tienes que ir al cielo. Ni siquiera me voy a atrever a decir, no tienes que ir a un edificio. El lugar a donde tú tienes que ir es a tu espíritu, porque puedes entrar en el lugar santísimo, el cual es el espíritu del hombre. Ahí es donde reside Dios. Gloria al Señor por tal revelación. Esta revelación nos muestra
que ahora el lugar donde podemos contactar, el lugar santísimo, ahora está en nuestro espíritu. ¿No les es maravilloso que ahora sabe dónde está Dios mezclado con usted? Pero ¿cómo podemos separar el alma y el espíritu? ¿Cómo podemos darnos cuenta? ¿Cómo lo podemos separar para entrar al espíritu y no vivir en nuestra alma? Hermano Rigo, ¿nos puede ayudar con esto? ¿Cómo podemos separar el alma y el espíritu? Sí, hermano, claro que sí. En esta sección del capítulo, donde habla de separando el alma del espíritu, el hermano Lee menciona, dice, sería algo catastrófico que el sumo sacerdote que tenía que entrar al lugar santísimo, ¿verdad? A la presencia de Dios para recibir el hablar de Dios, no supiese dónde estaba el lugar santísimo en el tabernáculo. Y también muestra este versículo de Hebreos 4:12. Y este es un versículo, hermanos, cruciales que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Usted en este versículo tiene tres pares aquí. Tiene el espíritu y tiene el alma. Tiene las coyunturas y tiene los tuétanos. Y tiene los pensamientos y luego las intenciones del corazón. Son tres pares que están aquí. Pero nos vamos a centrar en este asunto del alma y del espíritu. ¿Y qué es lo que separa, verdad? ¿Qué es lo que divide de nuestra alma, de nuestro espíritu? Es la palabra de Dios. Si nosotros venimos a la palabra de Dios constantemente, orando, leyendo su palabra, tornando nuestra lectura en oración, ¿verdad? Meditando en la palabra, leyendo la palabra, estudiando la palabra, entonces la palabra dice que es una espada de dos filos, es más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entonces aquí hay una comparación del alma y el espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Es decir, nuestro cuerpo tiene hueso, ¿verdad? Pero dentro del hueso está los tuétanos, ¿verdad? Pero si usted quiere sacar el tuétano del hueso, tiene que quebrar ese hueso. Si no, no puede ver el tuétano o sacar el tuétano. Bueno, nuestro espíritu humano, queridos hermanos, hermanas, está escondido en esta parte que se llama el alma. Y nuestra alma se compone de pensamientos, emociones y voluntad. Por eso es que es difícil discernir el espíritu del alma. Por eso es que necesitamos que la palabra penetre, ¿verdad? Y parta, divida, ¿verdad? El alma del espíritu para que haya una diferencia. Y en nuestra experiencia, hermanos, podemos ver de que por las mañanas usted se levanta muy contento, tocó al Señor, pero una vez que usted salió al trabajo, ¿verdad? Se subió al transporte público o se encontró en su casa con sus hijos que no se están allí gritando, entonces usted se alteró. Entonces el ser humano es muy fluctuante. Esto quiere decir que estamos en nuestra alma y no estamos en nuestro espíritu humano. Otro punto, hermanos, que está aquí es Hebreos 4:9. Por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Nosotros hoy día necesitamos discernir, ¿verdad? Nuestro espíritu de nuestra alma para que podamos entrar en este reposo. Y ahorita vamos a ver cuál es este reposo. Y el versículo 11 dice, procuremos pues con diligencia entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Este asunto es muy importante que nosotros lo podamos ver. Y aquí hay 3 diagramas en este libro que el hermano Billy ya nos compartió 2. Yo voy a compartir el tercero. Aquí tenemos estos 3 diagramas. En el primero fue el que el hermano Billy nos compartió del tabernáculo, ¿verdad? La presencia de Dios estaba en el lugar santísimo y es allí donde el sumo sacerdote tenía que entrar a la presencia de Dios. Eso era un tipo. Y luego el hermano Billy nos dijo que somos ahora el templo del Espíritu Santo. ¿Y dónde habita el Señor hoy día? Habita en nuestro espíritu humano. Pero aquí hay otro ejemplo, hermanos, en el libro de los hijos de Israel.
Ellos estaban cautivos en Egipto por muchos años y ellos fueron redimidos en Egipto a través del Cordero Pascual, ¿verdad? Y la meta de la redención de Dios para con los hijos de Israel era introducirlos a Canaán. Ellos tenían que pasar por el desierto, pero en el desierto ellos empezaron a murmurar y pasaron allí muchos años, ¿verdad? En círculos, ¿verdad? Y ellos no pudieron entrar hasta después de 38, 40 años, hasta que entraron a la tierra prometida. Los hijos de Israel son un tipo de nosotros también, hermanos. Cuando estamos en nuestra carne, en las concupiscencias, en el mundo, todavía estamos en Egipto. Pero cuando estamos en nuestra alma, es cuando estamos en las murmuraciones y ese es cuando estamos vagando en el desierto. Pero la meta de Dios es introducirnos a Canaán, ¿verdad? Que es un tipo del Cristo todo inclusivo, para que disfrutemos al Señor en Canaán. ¿Y dónde está el Cristo todo inclusivo? Bueno, ya Billy nos compartió que este Cristo está en nuestro espíritu humano. Así que día con día debemos de ejercitarnos para entrar ¿a dónde? A nuestro espíritu humano. Así que, queridos hermanos, qué maravilloso que podamos entrar. Cuando entramos en nuestro espíritu, estamos en Canaán, estamos en el reposo sabático. Hermanos, en esta era necesitamos entrar a nuestro espíritu para disfrutar al Cristo todo inclusivo como nuestro reposo. Es importante que nosotros aprendamos, ¿verdad?, a discernir nuestro espíritu de nuestra alma para que entremos en el reposo sabático hoy día en la vida práctica de la iglesia. Amén. Qué buenos diagramas que nos explican, nos muestran lo que nuestro hermano Rigo nos ha compartido. Y es por eso que muchas veces ahora podemos entender un poco más. Y creo que debemos hacer esta pregunta, ¿no, hermano Rigo? ¿Qué nos guía a vivir? ¿El cuerpo, el alma, el espíritu? Es decir, ¿estamos en el cuerpo, estamos en el alma o estamos en el espíritu? No sé ustedes, hermanos y hermanas, pero muchas veces en las mañanas estamos súper contentos, tocamos al Señor, estamos muy contentos, pero después pasan unas horas, pasa el mediodía y esa efusividad empieza a bajar, empieza a estar ahí, vienen problemas y no sabemos muchas cosas, pero lo que sí es que podemos darnos cuenta que no vivimos en el espíritu, sino que vivimos en nuestra alma. No se condene tampoco. ¿Por qué? Porque solamente cuando se dé cuenta si está en el alma, puede volver al espíritu y a disfrutar y tener un gozo y un reposo. Amén. Gracias, hermano Rigo. Pues esto nos lleva, hermanos, a que podemos disfrutar al Señor y tenemos que darnos cuenta y tenemos que ver qué es lo que nos distrae del espíritu humano. ¿Qué hay? ¿Por qué no podemos vivir todo el tiempo en el espíritu? ¿Por qué? Debe de haber algo que nos distrae. Y este es el otro punto que vamos a llegar con nuestro hermano Billy, que nos ayude para ver qué es lo que nos distrae de nuestro espíritu humano, de poder tocar nuestro espíritu, de disfrutar del espíritu humano. ¿Nos puede ayudar en esto, hermano Billy? Gracias, gracias, hermano. Efectivamente, debemos darnos cuenta, hermanos, que toda la economía de Dios, es decir, todo el plan maestro de Dios en este universo, está enteramente relacionado con el Dios triuno en nuestro espíritu. El Señor lleva adelante su plan, su economía, su arreglo a través del hombre, pero lo hace a través del espíritu humano. Entonces, es de vital importancia, es crucial, es de lo más importante que nosotros podamos diferenciar nuestra alma y nuestro espíritu. Hay un problema que tenemos muchos cristianos. Y este problema es que recibimos al Señor e inmediatamente queremos hacer el bien. Yo no sé en su experiencia, pero recibí al Señor o alguien recibe al Señor y te tienes que portar bien, tienes que caminar bien recto delante de Dios. Bueno, esto va más allá, hermanos, de un cambio de actitud. Esto va más allá de ver la vida de manera positiva.
Dios lo que desea, hermanos, es forjarse. Inclusive vamos a usar la palabra formarse dentro de nuestro ser, comenzando desde dentro de nosotros. La obra de Dios, hermanos, en su economía, fíjese bien, no es de afuera hacia adentro, sino que es desde nuestro espíritu hacia afuera. El resultado de la salvación de Dios es esta. Le voy a llamar su atención nuevamente al diagrama del tabernáculo. ¿Se acuerda? Muchos de los cristianos hemos estado por muchos años laborando en el atrio. Estamos dando vueltas en el atrio. A veces por accidente entramos al lugar santo, ¿no? En nuestra alma, nuestra emoción y nos emocionamos porque ya vimos algo un poquito del Señor y eso es bueno. Pero ese no es el objetivo. El objetivo, hermanos, es que entremos al lugar santísimo, al lugar en donde reside Dios. Hermanos, después de ser salvo, vamos al otro extremo. Nos sentimos débiles. Yo no puedo caminar este camino. Oh, yo no puedo tomar esta ruta. Nos sentimos con esa debilidad, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que primero empezamos a buscar? Poder del Espíritu Santo, ¿no? Oh, fortaléceme para esta situación, fortaléceme una vez más. ¿Se dan cuenta la diferencia? Otra vez dando vueltas por el atrio, dando vueltas por el atrio. Metemos al lugar santo, pero el resultado del lugar santo no es poder, hermanos. Lo que Dios quiere, nuevamente, el fortalecimiento no es de manera exterior, sino de manera interior, desde nuestro espíritu. Necesitamos llegar a la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque en la tierra de Canaán, y lo vimos en el último diagrama, en el diagrama número 3, en el diagrama 3 vemos a Canaán como la buena tierra. Hermanos, nuestra perspectiva cuando venimos a la palabra de Dios tiene que ser ajustada. No podemos ver un solo versículo y quedarnos con él. Necesitamos ver el resto para tener el panorama completo. Esto es la economía de Dios, hermanos. Este es el centro del plan de Dios para el hombre. Por último, quisiera también mencionar el ejemplo que viene mencionado en el capítulo 3 con el radioreceptor. Nuestro Dios triuno es como esas ondas electromagnéticas que están de radiofrecuencia que están en los aires. ¿Cómo podemos escuchar a Dios? ¿Por nuestro cuerpo? Seguramente no. Dios ya no obra así como en el Antiguo Testamento. Con nuestras emociones son fluctuantes. A veces sí, a veces no. Pero nuestro switch, el receptor que Dios puso dentro del hombre, es el espíritu humano. ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios? No lo va a escuchar audible con sus oídos físicos, no lo va a escuchar con el alma emocional y con una voluntad que a veces quiere y a veces no. El órgano adecuado es nuestro espíritu humano. Ahí se centra el contacto con Dios. Dios entra en nuestro espíritu humano, se mezcla con el espíritu humano y entonces podemos tener una vida cristiana vencedora, como lo revela la santa palabra de Dios a través de estos versículos que acabamos de compartir. Quiere el Señor que después de este capítulo, muchos de nosotros buscamos al Señor en nuestro espíritu y digámosle: Señor, me torno a mi espíritu humano. Quiero encontrarte en mi espíritu humano. Quiero entrar al lugar santísimo para tener contacto contigo. Entonces nuestra vida cristiana revolucionará de tal forma que llevemos a cabo la economía de Dios, el plan de Dios que Dios se ha propuesto para nosotros en esta tierra. Alabado sea el Señor. Gracias, hermano, por esta gran explicación. Y ahora creo que estamos más claros en cuando si alguien nos pregunta, ¿dónde está el Dios triuno? ¿Dónde vive el Dios triuno? Esta persona maravillosa ahora habita y vive en nuestro espíritu. Este espíritu es maravilloso. Este espíritu nos lleva a poder disfrutar de lo que Él es, a poder recibir estas riquezas de lo que Él es. Y ahora podemos entender más que Él se imparte, se dispensa en cada uno de nosotros por medio de disfrutarle. ¿En dónde? En nuestro espíritu. Pues estamos muy agradecidos al Señor por este capítulo 3 de la economía de Dios. Si no lo tiene, usted lo puede pedir a Rema Literatura, y ahí le podremos atender.